Gracias, hermano Sami. Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas. Damos gracias a Dios que nos ha permitido estar alabando al Señor, ¿no? Declarándole a Él que está con nosotros, que la victoria está en Él, en las batallas, que lo mejor que le podemos dar, ¿no? Es nuestra vida, le daremos lo mejor, ¿no? Hemos estado cantando y hemos estado orando por las misiones. Muy bien, ahora vamos a dedicarnos a la palabra del Señor. Pero antes de eso, ¿quiénes nos están visitando por primera, segunda vez? Estoy viendo algunas caras nuevas. ¿Pueden levantar su mano? Primera, segunda. Bienvenida, Dios le bendiga. ¿Por allá también? Bienvenidos, Dios le bendiga. Muy bien. Los recibimos con un fuerte aplauso, un caluroso abrazo de cada uno como iglesia. Muy bien. Quisiera poder orar ahora para pedir la dirección de nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial, nos acercamos ante ti para podernos centrar, para escuchar de tu palabra, pero no solo escucharla, sino entenderla y sobre todo con la disposición de ponerla en práctica, de obedecerla, Señor. Háblanos, oh Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que siempre es pertinente para con nosotros. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy empezamos una nueva serie. Estaba orando en estas semanas, qué serie, ¿no? Y Dios puso en mi corazón de compartir esta serie que está basada en el libro de Josué. Y el título de esta serie es Hacia la conquista con Dios. Hacia la conquista con Dios. Y vamos a empezar entonces. Y primero quiero decirle la manera en que se han formado grandes empresas en nuestra historia, en la humanidad, no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? No ha sido fácil. Cualquier empresa grande que ustedes que vean, Apple, por ejemplo, Walt Disney, tú ves, hay biografías, historias, no ha sido fácil. Empezar desde un pequeño taller, hacer dibujos, luego ir con la competencia, ir avanzando y luego otros te roban la idea, la patente y luego surgir. Y no es fácil, no es fácil. Grandes empresas, los empresarios, los visionarios han tenido que luchar, hacer gran esfuerzo y no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Y detrás de toda gran empresa, gran emprendimiento, ha habido detrás varios elementos que cumplir para hacerlo. Para lograr grandes cosas entonces en la vida, para lograr grandes sueños, sobre todo grandes cosas para Dios implica tener en cuenta varios aspectos indispensables para hacerlo. Si para hacer cosas así, para empresas en el mundo, ha habido varios elementos, ha habido tras de eso esfuerzo, no ha sido fácil. Para las cosas de Dios, ¿será fácil? Hay que elementos que tener en cuenta para poder ir a la conquista con Dios. Y recordemos, vamos a estar viendo el libro de Josué, y recordemos, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Te acuerdas? Allí el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud. Egipto hacía grandes pirámides, la esfinge, ¿no? Grandes monumentos. Para ello usaba a gente que había conquistado y estaban de esclavos. Parte de ello era el pueblo de Israel. Estaban en esclavitud. Pero Dios quiso liberarlos. Para eso levantó a Moisés como líder. Y lo levantó y luego Dios hizo varios milagros, las plagas de Egipto, ¿de acuerdo? Entonces con eso hizo que doblegara el corazón de Faraón y puedan salir de la esclavitud, pasar el mar Rojo en seco y luego llevarlos a través del desierto. Dios obró con poder, usó a Moisés para esta etapa importante del pueblo de Israel. Y llegaron a la tierra prometida, o sea, para ingresar a la tierra prometida, llegaron al desierto de ahí de Parán, en Cádiz, y ahí estaban listos para entrar a la tierra prometida.
Entonces, antes de ello, mandó 12 espías, Moisés, ¿no? Para ver la tierra a conquistar. Entonces, de esos 12 espías, 10 de ellos se enfocaron en lo negativo. Ahí está, Números 13:27. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita a aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Más adelante, capítulo 13, verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecemos a ellos. Miren, vieron todo, sí, vieron que había la tierra que fluye leche y miel, que era buena, pero luego se enfocaron en todo lo negativo, que vieron que eran ciudades grandes, amuralladas, gente de guerra, había muchas naciones, e incluso había gigantes, en el cual se miraban como langostas, pequeños, ¿no? Ante tremendos. Y entonces estaban desanimando al pueblo, y el pueblo entonces comenzó a desanimarse, a tener temor, a decir y reclamar: Dios, ¿para qué nos has traído aquí? ¿Para morir acá en el desierto? ¿Para esto en la tierra prometida? Entonces comenzaron a desanimarse. Y entonces Caleb, uno de los 2 espías, pero de los 2 que quedaban, que era Caleb y Josué, Caleb quiso alentar al pueblo, pero no le hicieron hacer caso. Pero miren lo que dijo, verso 30 del capítulo 13. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Él tenía la convicción de que podían ir y conquistar, porque más podremos, dice. Lógicamente ese más podremos nosotros más que ellos es la confianza en Dios, que se podía, si lo hacemos, vamos. Pero ellos dicen: no podremos, ellos son más fuertes que nosotros. El pueblo de Israel no estaba confiando en Dios. E incluso más adelante Josué y otra vez Caleb se dirigen a la congregación, capítulo 14, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. No es posible que esto, como símbolo de dolor, de quebranto, ¿no? Rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Interesante este verso 8. Justamente es el texto base de nuestro desafío, 1 metro cuadrado más para más vidas. Ahí está, miren, ahí lo tienen. Número 14:8. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradara de nosotros. Esta frase indica que la entrada a la tierra prometida no depende de las fuerzas o el poder del pueblo israelita, sino ¿de quién depende? ¿De quién? De Dios. Depende de la voluntad de Dios. Si Él quiere hacerlo, nos lo va a entregar. Lo va a hacer. El pueblo de Israel no debe perder esperanza, ya que Dios tiene planes buenos para ellos.
si confía en Él, si obedece en su voluntad, los guiaría a una tierra llena de bendiciones. Ese era el desafío. Dios quiere hacerlo, Dios quiere entregar, Dios quiere bendecir. Pero mucho dependía del pueblo de Israel, de la actitud, de la obediencia, de la confianza, de la fidelidad que ellos deberían poner en Dios. O sea, el peor obstáculo no era en sí la gente de allí, los gigantes. El gran problema era ellos. Y lamentablemente no confiaron. No pudieron entrar a la tierra prometida. Tuvieron que estar en el desierto 40 años. Pasaron esos 40 años y surge una nueva generación. Y en este caso ya no a mando de Moisés, sino ahora de Josué. Y ahí estaban otra vez el pueblo de Israel al mando de Josué, en la cual Dios daba una nueva oportunidad para que ahora el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida y la conquiste. Y es lo que vamos a estar analizando en esta mañana y vamos a estar viendo los próximos domingos en esta serie hacia la conquista con Dios. A continuación entonces, en base al pasaje leído de Josué 1, del 1 al 9, detallaremos 7 elementos esenciales para la conquista con Dios. 7 elementos. Espero que el tiempo no nos gane y poder ver estos 7 elementos importantes para la conquista con Dios. Veamos el primer elemento. Cerrar etapas. Cerrar etapas. Nos dice, verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, y continúa. Luego de la muerte entonces de Moisés, Josué tenía que asumir la nueva etapa de su vida. Ahora tenía que tomar el mando, tomar la posta. Eran más de 1 millón de habitantes, a la cual tenía que ahora Josué guiar, conducir, asumir el reto de conquistar la tierra prometida. Él tenía que ir ahora, liderar a todo este pueblo. Ahora tenía que tomar ese mando, tomar la posta, asumir tremenda responsabilidad. Eso exigía cambios. Para que muchos a veces les es difícil asumir esas responsabilidades. Josué tenía que hacerlo. Tenemos que cerrar etapas y empezar una nueva etapa de responsabilidad mayor. Los grandes sueños se logran asumiendo grandes responsabilidades. Es como en nuestro crecimiento humano. Tenemos que pasar de ser niños a la adolescencia, luego de la adolescencia a la juventud, luego a la edad adulta. Implica cerrar etapas. Cuando uno ya es joven o ya está en la adultez, ya no puedes actuar como niño. No, pero algunos quieren actuar como niños, retroceder. Tienes que entender que tenemos que cerrar etapas para ir avanzando. Por ejemplo, cuando uno sale del colegio, cuando estabas en el colegio, bueno, tu responsabilidad era estudiar, ahí en tu casa y estudiar. Pero cuando tú sales del colegio, vas a la universidad o institutos superiores, ahí es otra etapa, otra responsabilidad. Ya no está que el profesor te diga que tienes que estar llegando a la hora, que hagas las tareas, ya es tu responsabilidad. Ya no es como el colegio. Incluso que tu papá, tu mamá puede ir reclamar al profesor. No, ya no. Ya no es esa etapa, es otra etapa que implica mayor responsabilidad. Eso implica que tienes que cerrar etapas y asumir la nueva etapa a enfrentar en nuestra vida. Después de estudiar, otros incluso comienzan a trabajar. El trabajar ya es otra etapa en la vida que implica ciertas responsabilidades. Cuando llegas a ser mayor de edad, ya dejas de depender de papá, de mamá y tienes que comenzar a depender de tú mismo, ¿no? Lamentable que hay unos que son
ya grandazos ya quieren seguir dependiendo de papá y de mamá. No cierran la etapa. Tenemos que cerrar etapas para avanzar, para conquistar con Dios. Entonces, para avanzar hay que cerrar esa etapa y asumir nuevas responsabilidades. Antes de embarcarnos entonces, antes de emprender una nueva conquista, es crucial cerrar capítulos anteriores de nuestra vida. Por ejemplo, pasar de un ministerio a otro. En la iglesia, tienes que entregar la posta a otro. Si hablamos de las células, tenemos que a veces entregar la posta a otro. Parte de la visión del trabajo celular es empezar una célula, pero ¿cuál es el objetivo de una célula? Crecer, desarrollarse y luego multiplicarse. Implica que luego va a tener que dividirse, ¿no? De repente sale un grupo de los hermanos y se va con el tutor o el nuevo tutor y forma otra iglesia, otra célula. Esa etapa a algunos les cuesta. Dicen, no, pero estamos bien acá los hermanos, ya está en buen grupo, nos hemos encontrado, nos congeniamos. Pero a veces les cuesta dividirse e ir y formar otra célula. A algunos les cuesta asumir la responsabilidad. Entonces el tutor tiene que formar a un Timoteo, a alguien que vaya formando para que asuma una nueva responsabilidad. Entregarle la posta para que esté a cargo ahora de una nueva célula. Eso implica, parte del crecimiento implica pasar a esa etapa. Y eso implica que tengo que cerrar la etapa. Ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a crecer con un propósito de seguir creciendo, ganando más almas para Cristo. Pero tengo que cerrar esa etapa. Igual en los ministerios. Con mi esposa, cuando vinimos aquí en Lima, comenzamos a congregar en la iglesia de los Olivos. Estaba el pastor Juan Gutiérrez a cargo. Después nos dio la confianza de estar a cargo de jóvenes adultos. Entonces ahí se llamaba el grupo Jiré. Luego pasó el nombre a Red de la Amistad. Y ahí, estando como Red de la Amistad, creció, hubo varios grupos. Pero luego teníamos que dejar. Y nos desafiaron luego estar con un grupo de matrimonios, parte del liderazgo en matrimonios. Y había ahí seminarios, MIN, por ejemplo, y estar a cargo, estar apoyando en esa parte. Teníamos que dejar jóvenes adultos e ir a matrimonios. Luego, ¿no? de matrimonios igual, a otros ministerios. También les he dicho que cuando estaba en Arequipa, de joven, estaba también con lo que era el trabajo con universitarios. Entonces, cuando yo me involucré, entonces había un líder que me estuvo formando y había que estar la etapa de asumir la responsabilidad. Luego estaba a cargo del liderazgo del grupo en Arequipa. Había trabajo en la Universidad Nacional, en la Universidad Particular, o sea, San Agustín, la Universidad Católica, Instituto Superior de Pedagógico y varias. Y ahí, luego yo tenía que ir a formar a otro, porque tenía que cumplir mi ciclo, dejar la universidad y salir a hacer otras cosas, otras responsabilidades. Igual, hay que cerrar etapas y asumir nuevas responsabilidades, pasar la posta a otros, asumir esa responsabilidad. Es así, es parte del ciclo de la vida, es parte del ciclo de la vida de iglesia. Tenemos que cerrar etapas para avanzar y asumir nuevas responsabilidades. En medio de ello, recuerda, nadie es indispensable. A veces pensamos que sin mí las cosas no funcionan. Que si yo no estoy en esta red a cargo, si no estoy como tutor acá y puedo hacer, las cosas no van a funcionar. A veces pensamos eso. Recuerda, mi hermano, hay etapas en las cuales ya Dios te dice, no, hasta aquí suficiente, ya has sido útil en esto. Te toca ahora asumir nueva responsabilidad, dar la posta a otro. Y a veces nos cuesta. Por eso la palabra de Dios nos está instando, tenemos que cerrar etapas para
asumir otras responsabilidades. ¿Está bien? ¿Nos estamos dejando entender? Muy bien. Como iglesia también tenemos que cerrar etapas. ¿Te acuerdas cuando éramos redes zonales? ¿No? Por un lado lo que era Wandoy, luego que pasó a ser RBN. Por otro lado también la red de Villasol, la red de Pro, de Manizales, ¿no? Redes. Cuando eran redes zonales, ¿qué implicaba? Reunirse, sí, y se tenían los cultos en la noche. En la mañana había que ir a la iglesia central, ¿no? Esa era parte de esa etapa. Pero cuando uno es desafiado a ser una iglesia hija, ya era dejar de ir a las reuniones de la iglesia mamá. Es decir, tener su propio culto en las mañanas, los cultos de oración, ¿no? Era otra etapa, hacer iglesias hijas. Y en ese proceso teníamos que ya no ser iglesia zonal, una iglesia hija, y en ese proceso, para eso nos unimos las dos redes, o las dos obras, Bipol Naranjal con Villasol, para ser iglesia hija en este lugar, y nos unimos. Entonces, tuvimos que cerrar la etapa de ser redes zonales a ser iglesia hija. Y ahora, ya como iglesia hija, ir creciendo, madurando, y ahora somos una iglesia en desarrollo. Y tenemos que ir ahora a una nueva etapa, y nos vamos preparando una nueva etapa, como el de ser mayor de edad, y asumir nuestras propias responsabilidades, y ya no depender de papá, mamá, en este caso de la iglesia mamá. Es parte. Una iglesia constituida es aquella que se vale por sí mismo. O sea, se autosostiene, o sea, hablando económicamente, se propaga, es decir, ya para hacer evangelismo, hacer misiones solito, se genera nuevos liderazgos, uno forma y desarrolla nuevo liderazgo, es parte también de la madurez. A eso apuntamos, ser una iglesia constituida. Eso implica cerrar una etapa y entrar a otra nueva etapa que implica otras responsabilidades. Es parte del proceso. Ahora también, por otro lado, en la etapa en la cual estamos alquilando este local. Pero tenemos que entrar a la etapa, ya no solo estar en alquiler, sino de adquirir este local. Eso implica entrar a otra etapa, cerrar otra etapa, nuevas responsabilidades como iglesia. Entonces, hay que cerrar etapas para entrar a una nueva, en la cual implica responsabilidades. Primer principio. Segundo principio, cumplir la misión de Dios. Levántate, dice, verso 2, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Toda conquista emprendida junto a Dios debe estar alineada a su propósito divino en nuestra vida. El empezar, por ejemplo, un emprendimiento, un negocio, el ejecutar un proyecto, todo debe estar alineado a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Debemos estar alineados. Quiero lograr, tengo sueños que cumplir, tengo un emprendimiento, quiero ejecutar un proyecto. Todo esto debe estar siempre buscando estar bajo los propósitos de Dios, bajo la visión, la misión que Dios tiene en nosotros. Tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Y hace poco hemos estado hablando de misión, la misión que tenemos como iglesia. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, lo tiene como iglesia, pero también en forma personal en cada uno de nosotros tiene un propósito. No es por casualidad que Dios te pone un centro laboral, no es por casualidad que estás en un centro de estudio o en el barrio que vives. A través de eso Dios tiene un propósito que cumplir, su misión que tienes aquí en la tierra.
Y hay que entenderlo. Y como la hermana que cambió de trabajo, entendió que el trabajo que tenía antes no era ya el tiempo del Señor, era otro trabajo. Y que entendió que Dios le estaba guiando. Y entender de que en este nuevo trabajo Dios ahora le estaba usando para evangelizar a sus compañeros de trabajo, a su jefe. Y comenzó a evangelizar. Y comienza a ganar almas para Cristo. Pero entendió que Dios le estaba guiando para eso. No solo entonces ser bendecido con un trabajo, tener recursos para tu hogar, sino también Dios te usa allí, te ha puesto para dar testimonio, para hacer luz en medio de las tinieblas, para ganar almas para Cristo. Eso tenemos que entender, que todo debe estar alineado a los propósitos divinos para su iglesia, para tu vida. Es fundamental buscar la guía de Dios, discernir la voluntad de Dios en nuestros propios caminos individuales. Tenemos entonces que alinear nuestras acciones a la misión de Dios y ser ganados por Él. Esto nos hace motivar y cumplir sus propósitos. Siempre, ¿no? Dios, ¿qué lo quieres hacer ahora en mi vida? ¿Cómo quieres usarme? Tengo que alinearme. Había una hermana también, su centro laboral tenía el contacto con varios trabajadoras, tenía su oficina. Entonces, cuando conversaba con ellos, trataba de darle, tenía esas cajitas de promesas, ¿te acuerdas? Hay unas cajitas de promesas que hay, ¿no? Y sacas tu tarjetita y aprovechaba, le daba la tarjetita a su compañera. Tengo este texto para ti, un texto bíblico. Y justo era apropiado para algo que estaba pasando esa persona. No eran creyentes, pero la palabra de Dios ahí, ¿no? Pero aprovechaba para de ahí hablarles de Jesús, evangelizar. Mire, y así usó a esta hermana también para testificar en medio de ello, alinear su vida a los propósitos de Dios. Y en este pasaje que hemos leído, reflexionamos, hemos dicho que Josué, el pueblo de Israel, estaba acampando en las orillas del Jordán y estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y aquí Dios ahora le estaba dando una nueva oportunidad. Eso nos hace recordar, hace poco hemos tenido nuestra conferencia misionera y hemos estado tocando en esas semanas temas de misiones. ¿Te acuerdas que algo que hemos tocado es que a Jonás se le dio una nueva oportunidad, ¿no? Él, en la primera se fue al lugar contrario. En fruto de su desobediencia fue tirado al mar, tragado por un gran pez, 3 días allí, pero luego Dios lo hace que vuelva, que esté de nuevo en las orillas del mar y otra vez le da la oportunidad de ir y cumpla su misión. Dios quería que cumpla su misión. Pero igual, el pueblo de Israel aquí ya había pasado entonces 40 años, una nueva generación, y ahora estaban listos para poder cumplir el propósito de Dios. Dios quería entregarle la tierra prometida. Quería cumplir su propósito, porque aparte de eso de darle la tierra prometida, es que quería usar a la nación de Israel, Dios, con un gran propósito, que después de allí iba a venir Jesús y que esta nación iba a ser usada en bendición para otras naciones. Entonces, Dios quería cumplir su propósito y se estaba dando una nueva oportunidad a Josué y al pueblo de Israel. Y miren, entonces, ¿qué es lo que le dice? Levántate, pasa este Jordán. Lo que han visto la geografía, los mapas de Palestina, de Israel, para pasar a la parte donde está Jerusalén, había que cruzar el río Jordán. Por eso dice, levántate, pasa el Jordán. Miren, esta palabra, esta frase, también lo podemos relacionar, nos hace recordar a la misión que tenemos como iglesia, de cumplir la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Mateo 28:19. ¿Qué dice? Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones. Id, movilizarnos. Igual, acá le está diciendo al pueblo de Israel, levántate, pasa el Jordán. Lo mismo que nos dice a nosotros. Id, predica, cumple la misión. Movilízate, no puedes estar estancado.
No podemos estar estancados, mis hermanos. Tenemos que movilizarnos, ir a la conquista con Dios, cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, los propósitos de Dios para su iglesia. Levántate, id. Nos hace recordar los temas que hemos visto en misiones en estas semanas. El de ser testigos, de testificar en el poder de Dios, ser luz que no se esconde, sino que brilla con el Evangelio de Cristo en medio de la oscuridad. Nos hace recordar el llamado de Abraham, que tenía que dejar su lugar de confort, renunciar, dejar lo más querido, dependiendo de Dios, creyendo en las promesas de Dios. Recordar que Dios es un Dios de segundas oportunidades, como lo hizo con Jonás. Todo esto nos hace recordar respecto a la misión. Miren, algo más. El texto, aquí vemos que la misión de Dios es para todos, así como la gran comisión implica a todos, no solo al pastor, no solo a los líderes, sino involucra a todos los hijos de Dios, a toda la iglesia. Igual, el de ir a la conquista de la tierra prometida implicaba a todos. Dice, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo a la tierra que doy a los hijos de Israel. Todos, involucraba a todos. Si queremos conquistar como iglesia, ir en los propósitos de Dios, todos estamos involucrados. Todos tenemos que estar en ello, ir a esa conquista. Es responsabilidad de todos, no solo de los líderes, todos. Dile al que está a tu lado, es mi responsabilidad. Dile, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Sobre todo, tener en cuenta que el propósito final de lo que estamos aquí en la tierra es glorificar a Dios. Recuerda esto. Cuando cumplimos la misión de Dios, cuando ganamos almas para Cristo, ¿quién debe ser glorificado? ¿Nosotros? No, Dios. Cuando Dios te bendice en una empresa, en un negocio, cuando Dios te bendice en un trabajo, ¿es para tu gloria o es para la gloria de Dios? Es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Recuerda el texto de 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Mi hermano, mi hermana, eso debemos enfocar, que nuestro trabajo, nuestros estudios, mi familia, todo debe ser para la gloria de Dios. Y en esta semana, siguiendo la lectura, el devocional que hemos tenido, Dios me confirmó, el Salmo 115, verso 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿A quién tenemos que dar la gloria? No a nosotros, dice, no y lo repite 2 veces, no nos enfoquemos en nosotros, no seamos egoístas, no pensemos en nuestro ego, no pensemos en nosotros mismos, sino que todo es para la gloria de Dios, y quien debe llevarse toda la gloria es Dios. Por eso dice, sea tu nombre tu gloria, a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Glorifiquemos a Dios cumpliendo la misión que nos ha encomendado. Tercer elemento, creer en las promesas de Dios. Creer. Dios nos da varias promesas y debemos creerle a Dios. Miren, verso 2 del capítulo 1. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra, que los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mire, hay varias promesas. Dice, a la tierra que yo les doy, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Está hablando que Dios le va a entregar la tierra prometida. Yo le he prometido, yo lo confirmo. Esa promesa la está reafirmando, que Dios les va a dar la tierra prometida. Hay una promesa. Lo que Dios promete, ¿lo cumple? Él no es hombre, Él no miente. Y tiene el poder de cumplir sus promesas. ¿Qué nos toca a nosotros? Es creerle a Dios. También miren, le dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿No? Esta es una forma simbólica de posesión. Está haciendo relación a lo que les dijo en Deuteronomio 11:24, y descansa en la promesa dada por Dios, que está en Éxodo, a lo que se refiere las palabras como lo ha dicho a Moisés, lo que le dijo. Esa tierra prometida, le especificó toda la zona, y acá lo especifica, toda la zona en la cual tenían que conquistar. Todo lo que pisara, o sea, en forma simbólica, tus pies te los voy a entregar. No, algunos pastores, cuando quieren adquirir un terreno, iglesias hacen eso, ¿no? Simbólicamente, este terreno queremos, y dan, rodean y van pisando. Señor, este es para ti, estoy pisando, todo lo que pisara el puente es para ti, ¿no? Sí, en cierta forma, es forma simbólica. Pero, mis hermanos, hay promesas. Dios lo quiere cumplir. ¿Tú crees que por nada estamos en este lugar? Ya nos está permitiendo que estemos aquí. Yo creo que Dios quiere ahora darnos en posesión este lugar. Tenemos que creerle a Dios, confiar en Dios. Después dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Otra promesa, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Dios mismo está presente. Él dará las instrucciones oportunas y va a participar directamente. La fe en la promesa de Dios es la base fundamental de cualquier conquista emprendida con Dios. Creer en su poder, creer en su amor, en su fidelidad, proporciona entonces fortaleza, una esperanza inquebrantable frente a los desafíos. Al aferrarnos a la promesa de Dios podemos abordar nuestra conquista con confianza. Nuestra confianza se basa en sus promesas. Entonces, creámosles a Dios. ¿Vamos a creerle? ¿Vamos a creer en sus promesas? Muy bien. Cuarto elemento para la conquista con Dios. Esfuérzate y sé valiente. Las promesas exigen un requisito siempre. Dios nos quiere dar, pero implica esfuérzate, sé valiente. Miren ahí, verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, a la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. La tierra a conquistar no está vacía. Está ocupada por los heteos y otras naciones. E incluso había gigantes. ¿Te acuerdas del informe? Si era verdad, si era real, había gigantes. ¿No? Como Goliat, ¿te acuerdas? Sí, había gigantes en esa etapa, en esa zona. Había gente que ocupaba ese lugar, con ciudades amuralladas. Gente que estaba preparada para la batalla, para la guerra, que tenía carruajes, que tenían caballos.
y eran numerosos, expertos en la guerra. Recuerda, el pueblo de Israel había estado en esclavitud por muchos años. No era gente preparada para la guerra, eran agricultores en la mayoría. Y ahora tenían que ir a conquistar. No había carruajes, no tenía caballos. ¿La tarea iba a ser fácil? No, no era fácil. Y nota acá, Dios los desafía a ir a conquistar esa tierra prometida. Y requería para la conquista, esfuérzate y sé valiente. Lo repite 3 veces. Lo hemos visto, dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le dice, mira que te mando. Incluso ya le da una orden. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Elemento fundamental para la conquista. Para que la promesa de Dios, nosotros podamos aferrarnos e ir a la conquista. Tenemos que esforzarnos. Para la conquista hay que esforzarnos y ser muy valientes. Las grandes empresas, las empresas prósperas, han requerido gran esfuerzo. Cualquier emprendimiento, cualquier empresa grande, ¿les ha costado o no les ha costado? Cuando empiezan un negocio, al inicio conseguir clientes no es fácil. Implica esforzarse, ver estrategias, ¿no? Y lograrlo. Muchos en el camino quiebran, muchos se desaniman y cierran. Implica esfuerzo. ¿Cuánto más cuando emprendemos grandes cosas para Dios? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser fácil? No. Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Tú quieres lograr grandes cosas para Dios. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. Tú quieres que Dios te utilice en tu familia. Dios quiere que Dios bendiga tu negocio. Tienes que esforzarte en el Señor. Ser valiente. Y es lo que le está diciendo Josué y el pueblo de Israel. Hay demandas que cumplir. Todas las promesas del Señor siempre tienen una condición que cumplir. No podemos reclamar la promesa sin haber cumplido la condición. Hay que esforzarnos. Como la hermana que entendía que el domingo era el día del Señor y que hay que congregarse, servir al Señor el domingo y darle la prioridad y honrar a Dios el día del Señor, el día domingo. Entonces la hermana tenía su negocio en el mercado. Tú sabes que cualquier negocio en el mercado, ¿cuándo son los días que más se vende? Domingos. Entonces, pero la hermana le creía a Dios sus promesas, quería serle fiel y se esforzó. Implicaba esfuerzo. Sí, voy a dejar esto, de repente voy a dejar de perder este día o esta mañana, pero yo voy a ser fiel al Señor, voy a cumplir su propósito. Y lo hizo. ¿Y tú crees que Dios la desamparó? Dios bendecía su negocio. Los días que normalmente no hay venta, Dios le prosperaba, le traía negocio, hasta los vecinos. ¿Cómo hace esta señora estos días y cómo tiene clientes? ¿Cómo bendice su negocio? Porque le da primer lugar a Dios, honraba a Dios, le quería a Dios sus promesas, le fue obediente, le quería, se esforzó. Eso es lo que demanda Dios, esfuérzate. Cuando tenemos campaña, cuando tenemos teatro evangelístico, queremos ganar almas para Cristo, quieres que tu amigo, tu familiar, tus amistades sean ganados para Cristo. Tenemos que esforzarnos. ¿O van a venir solitos? Tenemos que orar, pero accionar. Para que alguien venga, no solo tengo que darle la invitación, tengo que orar,
Tengo que incluso de repente ir, decirle, te traigo, invertir tu tiempo, ir a donde la persona, traerle, de repente incluso pagarle el taxi, la movilidad para traerlo. Implica esfuerzo. Para que tú vinieras a la iglesia, para que conocieras a Cristo, alguien tuvo que invertir su tiempo, alguien estuvo orando por ti. Que las grandes cosas para Dios implica esfuerzo, ser valientes. A veces no hablamos de Cristo por el temor a qué dirán. No se van a burlar de mí, que va a pasar vergüenza. Pero Dios, ¿qué te dice? Esfuérzate y muy valiente, sé muy valiente. Así que habla de Cristo, testifica, cumple la misión de Dios, ve a la conquista con Dios. Esforcémonos, seamos muy valientes. La conquista con Dios exige esfuerzo, con valentía por parte nuestra. No es un esfuerzo pasivo, sino una búsqueda activa que demanda dedicación, perseverancia y disposición de salir de nuestra zona de confort. La valentía es esencial para enfrentar nuestros miedos, superar obstáculos, perseverar en las dificultades que surgen. Debemos esforzarnos a ser valientes para lograr grandes cosas para Dios. Ten en cuenta lo que dijo el padre de las misiones modernas, William Carey, conocido el padre de las misiones modernas, el zapatero de Dios, ¿no? ¿Qué dijo? Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. En otras palabras, tú quieres ver grandes cosas de Dios que se den en tu vida, que se den en la iglesia, entonces intenta grandes cosas para Dios. Desafíate a hacer grandes cosas para Dios y verás que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios va a hacer grandes cosas en la iglesia. Esfuérzate. Sé valiente. Quinto elemento. Obedecer y depender de la palabra de Dios. Miren, ¿qué más le dice Dios a Josué? Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Más adelante va a decir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Notas acá lo que se resalta? La palabra de Dios es nuestra guía para los desafíos de la vida y alcanzar la victoria. La palabra de Dios es importante para lograr las grandes conquistas, para poder obedecer, para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo conozca la voluntad de Dios? A través de su palabra, a través de la Biblia. Para hacer conforme a su voluntad, para alinear mi corazón, mis acciones, mis deseos, tengo que conocer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios también me va a animar, me va a fortalecer en medio de los tiempos de adversidad. El obedecer la palabra de Dios implica memorizar la palabra de Dios para que podamos recordarnos en los momentos oportunos. El meditar la palabra de Dios nos lleva a aplicarla en las situaciones prácticas de la vida cotidiana. Acá dice, ¿no? Medita en ella, dice, guárdala, ¿no? Cuídala. Ponla en tu corazón para no solo tenerla allí presente, sino para aplicarla. Cuán importante es que seamos guiados por la palabra de Dios cuando nos dirige para hacer sus propósitos. ¿Se acuerdan lo que eran de la red de Bipol de Naranjal? Antes de unirnos, ¿cuál era nuestra meta? ¿Por cuál que estábamos orando? Incluso cambiamos, ¿no? Era red de Guandoy, cambió al nombre de Bipol de Naranjal. Y estábamos ubicados en Guandoy.
con Marañón. ¿Por qué? Porque estábamos con el deseo de ir por Bipol, por la Tranquera, por esa zona, ir y ahí establecer la iglesia. Esa era la oración. En eso estábamos apuntando, en eso estábamos nuestra visión. Pero de un momento a otro vino y nos dijeron, tenemos que juntarnos con Villasol y ser una iglesia hija. Busqué un lugar donde empezar las dos obras juntos y formar la iglesia hija de Villasol. Nos era difícil entender porque teníamos otra visión. ¿Dónde ir? Entonces, bueno, como siervo del Señor hay que ser obediente a las autoridades. Dios nos guía por medio de ello. Bueno, estábamos allí, pero queríamos confirmación, que Dios nos hable a través de su palabra. Y en ese entonces, un texto que me habló está en Hechos 16:7, ¿no? Cuando Pablo tenía la mirada de ir a un lugar, Bitinia, pero Dios luego le dice, no, quiero que vayas a otro lugar. Miren, Hechos 16:7. Y cuando llegó a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo, en su viaje misionero, quería llegar a Bitinia, era al norte. Él en sus planes, su planificación, tenía ese objetivo, esa meta, ir a ese lugar. Pero ¿qué dice? El Espíritu de Dios no se lo permitió. Dios tenía otros planes. Sí había necesidad de ese lugar. De repente sí quería que fuera, pero no era el momento. Dios tenía otro propósito, otros planes para ese momento, para esa época. Y luego incluso le hace aparecer en una visión de noche un varón macedónico que le dice, pasa a Macedonia, ayúdanos, porque había una necesidad. Entonces, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo? Obedeció al Espíritu, obedeció a lo que Dios le habló, lo que Dios le comunicó a hacer. No era por donde él pensaba, es donde Dios quiere. ¿No? Y eso yo lo entendí, y eso fue confirmación. Y eso me acuerdo que se los dije a los que, al liderazgo, a los hermanos en la red de Bipol Naranjal. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron ahí. Y entonces vinimos en obediencia. Aquí nos juntamos con la red de la obra de acá de Villasol. ¿Y Dios ha bendecido o no? Sí, porque cuando uno es obediente, cuando se deja dirigir por Dios, cuando Dios te confirma con su palabra, Dios va a hacer su obra. Dios va a bendecir. ¿Lo creemos? Es importante entonces la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Es importante depender de la palabra de Dios para la conquista con Dios. Deja que Dios te guíe a través de su palabra. Haz tus devocionales. Leamos la palabra de Dios, la lectura, el plan de lectura de la Biblia para un año. Lee la Biblia diariamente. Estudia la Academia Bíblica. Vamos a empezar un nuevo ciclo de la Academia el domingo 7. Estemos estudiando la palabra de Dios, instruyéndonos en ella. Escucha la palabra de Dios. No faltes. Escucha la palabra de los domingos, los cultos de oración, en las reuniones de las redes, en las células. Que la palabra de Dios te guíe, que te conduzca. Sexto elemento para la conquista con Dios. Tener presente que Dios quiere bendecirnos grandemente. Dios quiere bendecirnos grandemente. Pero ya hemos visto, tenemos que cumplir estos elementos primero, ¿no? Ser valientes, esforzarnos, creer en las promesas de Dios, alinearnos a su palabra de Dios,
Si todo esto hacemos, Dios quiere bendecirte. Si somos fieles, obedientes a Dios, Dios quiere bendecirnos, y no solo bendecirnos, sino bendecirnos en abundancia, grandemente. Miren, verso 7, cuando habla de que ser obedientes a la palabra de Dios, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, Dios quiere bendecirnos y nos bendice. ¿A cuántos Dios les bendice? A todos, ¿no? Pero no solo quiere bendecirnos, sino aún sobreabundar en bendición. Pero ¿cuál es lo que nos demanda? Que seamos valientes, que seamos fieles, que seamos guiados por su palabra, que hagamos su voluntad, que estemos en su visión. Y entonces Dios va a bendecirnos. Dios desea bendecirnos abundantemente, no solo con bienes materiales, sino también con crecimiento espiritual, con la realización de nuestros sueños. Nosotros tenemos el desafío de la compra de esta propiedad, pero recuerda el lema que tenemos, 1 metro cuadrado para más vidas. ¿Cuál es el desafío mayor? Ganar almas para Cristo. Y esto no es desafío, no solo es la compra, ese es el medio, pero nuestro desafío mayor es, como iglesias, cumplamos nuestra misión, evangelicemos, discipulemos, podamos crecer espiritualmente, poder crecer numéricamente. ¿Cuántos quisieran tener una iglesia de 500 miembros? ¿Hay convicción? ¿Cuántos quieren tener una iglesia de 500 miembros? Apuntar a eso. Pero creyentes comprometidos, que den testimonio de Cristo, no cristianos nominales, ¿no? Eso tenemos que apuntar. Ese es nuestro desafío. Y de acá podemos tener incluso otras iglesias, o sea, ser una iglesia constituida y luego incluso tener nuestras propias iglesias hijas. ¿Cuántos quieren para ustedes eso para la iglesia? Ese es el desafío, mis hermanos. Pero tenemos que creerle a Dios, confiar en Dios, serle fieles a Dios, confiar plenamente en Él. Dios quiere bendecirnos grandemente. Es como en los diezmos y las ofrendas. Miren, lo que les desafió allá en Malaquías 3:10. Traedme todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, no, está hablando de una bendición, pero una bendición que sobreabunda. ¿Pero cuál es el requisito a ellos? Sean fieles en sus diezmos, sus ofrendas. Probadme en esto, dice. Crean mis promesas, crean que yo estoy con ustedes, que yo los voy a proveer. Crean. Yo voy a sobreabundar en bendición. ¿Le creemos? ¿Crees que Dios quiere bendecirte grandemente? Depende de nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero depende con qué actitud, cómo lo estamos haciendo. Es como el taxista, un hermano taxista, no estaba fiel en sus diezmos, ¿no? Y dice, no, pero me falta plata, incluso los domingos trabajaba, ¿no? Pero luego dijo, no, me voy a alinear y también voy a ser fiel. Y comenzó a ser fiel al Señor. Y comenzó a creerle a Dios, comenzó a crecer espiritualmente, comenzó entonces diferente, ya le alcanzaba, Dios le bendecía. Y luego me decía, pastor, he empezado a creerle al Señor, estoy diezmando y veo su mano, como Dios me bendice. Hay momentos que taxiaba, daba vueltas, nada, gastaba la gasolina y nada, no había, pero ahora Dios me bendice y me da, me prospera, me bendice. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, le fue fiel, confió en el Señor. Y un texto que me reafirmó esta semana también, que está en la lectura de esta semana, Salmo 115, verso 13.
Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Refiriéndose al temerle a Jehová. ¿Qué es temerle a Jehová? Es quererle obedecer, querer honrar, es hacer su voluntad, de ser obedientes, de serle fieles, temerle a Jehová. ¿Qué dice acá a los que le temen a Jehová? Dios les va a bendecir. Sean pequeños o grandes, sin distinción, a todo aquel que le teme a Jehová, Dios le va a bendecir. Y aumentará a Jehová bendición. Aumentará, es decir, ya te está bendiciendo, pero va a aumentar esa bendición. Más, va a sobreabundar en bendición. Y no solo a ti, incluso sobre vuestros hijos, o sea, tu descendencia. O sea, va a ser de bendición para otros incluso. Dios te va a bendecir y vas a ser de bendición para otros también. De esta manera también seremos de bendición para los demás. Y séptimo elemento y último. No olvidemos, Dios está con nosotros. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El recordatorio constante de que Dios está con nosotros es quizás el elemento más poderoso en cualquier conquista emprendida junto a Él. Su presencia brinda consuelo, fortaleza y la seguridad de que nunca estamos solos. Quizás no vamos a conquistar naciones, pero todos los días encontramos situaciones complejas, personas difíciles y tentaciones. Sin embargo, Dios promete que nunca nos abandonará, no nos dejará, más bien nos va a ayudar. Saber que Dios está a nuestro lado, guiándonos y apoyándonos, infunde valor y confianza en que la victoria está a nuestro alcance. Esta confianza está en Dios, no en los hombres. Nuestra confianza es de que vamos a poder conquistar. Por eso decimos, el título de la serie es Hacia la conquista con Dios. O sea, vamos a conquistar, pero con Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Vamos a lograr. Vas a lograr que tu familia sea de bendición. Vas a lograr que tu negocio sea de bendición, que tus estudios sean de bendición. Lo que estés haciendo, lo que estés emprendiendo, lo que vamos a hacer como iglesia, lo vamos a lograr porque Dios está con nosotros. Y nuestra confianza no está en hombres. Lo recalca el Salmo 18, que también en esta semana está en la lectura. Dice lo siguiente, verso 6. Jehová está conmigo. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Verso 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Podemos confiar en los hombres, pero dice, mejor es confiar en Dios, porque los hombres pueden fallar, pero Dios no falla. Y nuestra confianza es en Él. Dios puede usar a los hombres, puede usar a los príncipes, es decir, las autoridades. Nosotros podemos confiar en la iglesia mamá, nuestras autoridades. Que de repente alguna persona dé acá, pero nuestra confianza no debe estar allí. ¿Dónde está principalmente nuestra confianza? ¿En quién? En Dios, Jehová. Dios hará su obra. Dios obrará en las personas, usará a otras personas, pero nuestra confianza no es en ellos, es en Dios. Dios lo va a lograr. A veces confiamos en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia, o el negocio que estoy haciendo con una persona es importante, este negocio me va a ayudar un montón. Dios lo puede usar, pero nuestra confianza no debe estar ahí puesta, en los hombres. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? En Dios, que está con nosotros,
que no nos desamparará. Es importante, entonces, mi hermano, mi hermana, mi amigo, estos 7 elementos esenciales en nuestra preparación espiritual. Podemos embarcarnos entonces así a la conquista con Dios. Cerrar etapas, cumplir la misión que nos ha encomendado, creer en las promesas de Dios, las cuales implica una demanda, esforzarnos y ser valientes. El obedecer, depender de la palabra de Dios. Recordad que Dios quiere bendecirnos grandemente y sobre todo, Dios está con nosotros. ¿Vamos a ir a la conquista con Dios? Tengamos en cuenta estos 7 elementos. Oramos. Oh Señor, gracias. Gracias te damos por tu palabra, que siempre es pertinente para nuestras vidas, para tu iglesia. Señor, entendemos que tú nos desafías a una nueva etapa, a una nueva conquista, a nivel personal, familiar y como iglesia. ¿Cuál implica cerrar etapas y cumplir nuevos retos, nuevas responsabilidades? Señor, implica cumplir tu misión, el propósito por el cual tú nos has puesto aquí en la tierra. Que podamos creer en tus promesas. Tú tienes muchas promesas que podemos creer y cumplir el requisito de esa promesa, como en este caso, esforzarnos y ser valientes. No es fácil. Necesitamos esforzarnos en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser obedientes y dependientes de tu palabra, Señor. Tu palabra nos tiene que guiar. Nuestra convicción, nuestra fe no es vacía, es en tu palabra, oh Señor. Tú nos quieres bendecir grandemente. Nosotros somos a veces los obstáculos que frenamos tu bendición. Que te seamos fieles, que te seamos obedientes, que podamos creer. Tú estás con nosotros. Nuestra confianza no es en los hombres, en los príncipes de este mundo, sino en ti, Señor. Vamos a ir a la conquista, Señor, en ti. Guíanos, ayúdanos, oh Señor, a hacerlo. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.